Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería ya hace rato cambiar como la imagen del canal, lo que es el icono de perfil y el banner. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Realmente esto lo iba a hacer como detrás de cámaras, pero dije, ¿y si lo grabo? Y lo convierto en un video. Así que pues nada, vamos a ver el proceso. Para esto básicamente empecé a hacer bocetos en mi sketchbook, que está haciendo así como unas ideas para el icon y para el banner. Y luego básicamente lo pasé a digital. Realmente no fue como que lo copié tal cual, pues más solamente una idea y ya luego en digital lo hice por mi cuenta. Pero también he de decir que cuando estaba haciendo estos bocetos como que no me sentía tan inspirada y realmente solamente seguía porque estaba con mi frase de confía en el proceso, confía en el proceso. Entonces realmente no estaba como muy inspirada, no sentía que me salieran bien las cosas, como que sentía que me estaba fallando la anatomía, como que no. Pero pues nada, seguí para adelante porque no hay más para dónde. Y luego de que ya tuve una pose que me gustara más, que era bastante similar a la que había hecho en mi sketchbook, empecé a hacer como la línea, que realmente no era la línea en sí, era, era más como un sketch limpio, pero me gustó cómo se estaba viendo y también cómo estaba así como tan poco inspirada. Dije como no, pues vamos a hacer dos en uno. Entonces como que hice el boceto y lo iba limpiando así con el borrador y así ya quedaba como la línea. Y bueno, aquí básicamente lo que estoy haciendo es como a la pájara, que es como me gusta decirle, o a la Hatsu Pixelito, también le digo, que es básicamente mi zona, mi pose. Es un personaje híbrido, como mitad cuerpo y mitad humano, entonces como que lo que quiero que más destaque son como las alas de las orejas y pues las alitas normales. Entonces como que la hice así sentadita en una pose así casual, como con una libreta dibujando y con dos cuervitos haciéndole compañía, porque pues son muy lindos los cuervos. En esta casa amamos los cuervos. Y pues para hacer como la composición, tuve en cuenta las medidas de el banner de YouTube, o sea, como qué cosas iba a mostrar sí o sí en todos los dispositivos y qué cosas se iban a mostrar solo en PC, solo en celular, solo en TV y así. Entonces como que traté de centrar al personaje como lo mejor posible en la mitad. Bueno, no realmente en la mitad, en un costadito, pero sí, me entienden. Y bueno, ya cuando partía la parte de color, también estaba entrando en crisis porque como que tampoco me gustaba nada. Entonces estuve como, o sea, realmente siento que fue todo un poquito a la maldita sea, pero al mismo tiempo me gusta eso porque es como que no pienso demasiado, solamente
mando manchones así, porque sí. Y, y ya después con filtros y así con ideas espontáneas que me vienen a la cabeza, empiezo a hacer más detalles que al final todo eso en conjunto se termina viendo precioso. Pues básicamente eso fue lo que hice acá. Estoy haciendo como muchas pruebas de color, como que el verde que usé para la roca, como que no me gustaba del todo. Y estuve cambiándolo varias veces con el corrección de color y así. Pero básicamente como que sí, estaba más que nada probando todo en tonalidades. Por ejemplo, al principio ahí ven cuando estaba coloreando a mi personaje que estaba tirando puros manchones así mal coloreado, así como solamente para darme una idea de los tonos, de qué colores iba a usar y cómo los iba a complementar y que se viese bien con el verde del pasto. Es que el verde realmente no me gusta mucho, se me complica un poco colorear con verde, como que siento que no importa qué color le ponga, se va a ver mal. Entonces sí, está como un poco ahí, como que sí, como que no. De hecho, esta ilustración me tomó varios días y principalmente lo que fue al principio, el boceto, línea y la primera parte de color, estaba como que sufriendo bastante, porque como que sí, como que no me gustaba, pero me dije, no, mija, hay que seguir para adelante, pase lo que pase. Entonces, al final lo dejé, como que me daba descansos, paraba y volvía y decía, bueno, tal vez podría probar esto otro, y así. Entonces ya después cuando me gustaron como los tonos para mi pájara, la empecé a pintar, ya así como lo haría normalmente, así bien renderizado. Y de ahí como que también estuve teniendo ideas de cómo iba a ser la iluminación y cómo iba a ser como las sombras y todo esto porque quería, o sea, ya que es un banner que como que siento que va a reflejar su trabajo, lo que yo hago, entonces quería que tuviese como esta iluminación. A mí me encanta iluminar muy bien mis ilustraciones. No soy la más experta, pero me encanta darle ese toque de iluminación que parece todo como tan fantástico, como tan, no sé, siento que ya es muy icónico de mi estilo y me encanta. Entonces estaba probando con todo eso y realmente si ustedes se ponen a detallar, cuando estoy coloreando realmente no le puse como severos detalles, todos son como manchoncitos ahí bien puestos y ya todo se arregló mucho mejor, todo mejoró ya con los filtros, usando los modos de capa y todo eso, yo les digo filtros. Y digamos, ahí para unificar los tonos de la roca, el cielo y el personaje en general, puse una capa en un color como moradito que daba la sensación como que si fuese un atardecer. Entonces como que hacía que el mood de la ilustración cambiara por completo y me encantó eso. Entonces ya ahí empecé a probar con iluminación. Quería como que fuese una iluminación lateral, que destacara bastante el personaje y tal. Y pues siempre ayudándome de la capa en blanco y negro para poder ver cómo estaban funcionando los tonos y si realmente estaba llamando la atención lo que yo necesitaba que llamara la atención. Que de hecho en una parte mientras iluminaba, como que me pasé un poquito con la roca que está detrás del personaje y cuando lo ponía en blanco y negro, como que destacaba demasiado la roca y eso no es lo que importa, o sea, lo que importa es el personaje. Entonces por eso al final decidí agregarle un brillo mucho más directo al tema del cabello, ya que es blanco, pues va a destacar mucho más que el resto de los colores de la ilustración. Entonces me puse así una capa con iluminación y así perfilando prácticamente el liner lo cubrí pues con esta iluminación
y agregué así bastantes detallitos, por ejemplo las plumas de las alas en la parte de arriba, que era lo que se iba a ver. También lo iluminé como para centrar más la vista primero al personaje y luego como ya después a la roca y el resto de la iluminación, que esas son cosas de composición que estoy tratando de poner en mis ilustraciones cuando hago este tipo de ilustraciones completas. Entonces sí, como que estaba así muy tiquismiquis con eso, ya que no le puse mucho detalle como al render, como a la línea y eso, pues al menos quise ponerle buen detalle a las partes finales de la ilustración, a la iluminación, a las sombras y todo lo que pudiese agregar que se viese bien, pues le puse bastante detalle a eso. Y bueno, ahí seguí renderizando hasta que ya me gustó bastante el resultado. Y luego me puse a hacer el icon, pero para ese sí no quise grabar como el proceso desde OBS, sino que simplemente grabé el lienzo desde el Clip Studio, porque no sentía que iba a ser como gran cosa. Y pues para este personaje, bueno, para el icon, decidí como probar un estilo un poquito más diferente. Siempre me ha gustado mucho un estilo más cartoon. Y de hecho por 2019 tenía un estilo un poco más así, un poquito más cartoon. Y después de estar viendo mis sketchbook, como que dije, me encantaría volver a intentar un estilo así. Y por eso decidí como, estoy mirando así referencias en Pinterest de gente que dibuja con un estilo por lo que yo tengo así como en mente. Y hice un boceto de mi pájara y me gustó. Fue como lo primero que hice y lo vi y dije, no, ese es. Entonces ya me puse a delinearlo y para el coloreado sí lo hice bastante sencillo, ya que iba a ser un icon, pues no quería que como que tuviese demasiado render, sobre todo porque no iba a estar como tan de cerca. Si estuviese más de cerca tal vez sí lo hubiese metido más detalle, pero ya que estoy probando con el estilo más cartoon, entonces por ahora lo dejé sencillo. Probablemente me gustaría como tratar de hacer un video intentando crearme un estilo cartoon y lo que incluye también el coloreado, la línea y todo eso. Estaría chévere para un próximo video, la verdad. Y bueno, básicamente usé como los mismos colores de la ilustración del banner, porque quería que llevaran como los mismos tonos, como que quedara así un match así bien bonito. Y después de probar bastante cambiando los tonos del fondo y todo eso, ya quedó así, quedó muy bonito.
pues ya, eso sería todo el proceso. Aquí les dejo la ilustración del banner full detallada así como quedó. Y también les dejo el antes y el después de mi perfil. Creo que mejoró mucho, mejoró para bien. Y eso ya sería todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Chao.